Quiero darles la bienvenida en estos momentos a nuestro devocional de mujeres. Para mí es un privilegio que durante 5 años hemos podido tener nuestro devocional mensual de las escrituras, devocional de mujeres en las que hemos aprendido muchísimo, mujeres como Lía, como Sara, como Raquel. Hemos aprendido muchas cosas buenas. También hemos aprendido qué no hacer con Jezabel. Gracias a Dios tenemos las escrituras, mis hermanas. En Isaías 30:18 he aprendido muchas cosas buenas. He aprendido a animarme con cada una de las palabras que Dios dejó escrita para mí. Dice: pero el Señor os espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso por mostrarles su amor, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que esperan en Él. Pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. El Señor tendrá compasión de ti al oír que gritas pidiendo ayuda, y apenas te oiga te responderá. Y aunque el Señor te dé el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, Él, que es tu maestro, no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás detrás de ti una voz que te dirá: por aquí es el camino, vayan por aquí. Mis queridas hermanas, creo que el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción ha sido evidente en estos 2 meses. Han habido muchas muertes en todo el mundo. Han habido muertes en Colombia, en Bogotá, en cada uno de los departamentos. Desafortunadamente ha llegado una pandemia, como muchas otras han llegado a todo el mundo, en donde tenemos que simplemente apelar a la bondad de Dios para que nos proteja. Dios siempre es bueno con nosotros y cuida de sus hijos, pero cuando nos llama a cuentas, pues un plan tiene y un propósito tiene detrás de todo esto. Necesitamos aprender en medio del sufrimiento a tener contentamiento, a tener amor por el otro, a aprender a servir, a aprender a comprender, a aprender a tener armonía en nuestro hogar. Desafortunadamente en estos momentos de pandemia tenemos familias aún destruidas por falta del amor. Y no es nada fácil aprender a tener contentamiento en medio del sufrimiento. Nuestra familia aún de sangre, tenemos muchos abuelitos, tenemos una persona otra vez con cáncer que nos ha azotado durante varios tiempos, tenemos una persona con diabetes que fue hospitalizada hoy mismo, pero aún tenemos la palabra de Dios que nos reconforta cada día, palabra de Dios que nos anima cada día. Y para mí es un enorme privilegio poderle dar paso a nuestra amiga René Marie, que nos va a enseñar a través de su palabra cómo soportar toda esta angustia que nos llega a cada una de las familias, a cada una de las mujeres que somos a veces el soporte vital también de nuestra casa, de nuestro hogar. Necesitamos aprender a hacer las cosas con tanto amor y con tanta entrega, y aún el sufrimiento nos apachurra en muchos momentos, pero sabemos que Dios está presente, sabemos que Dios está ahí con cada una de las escrituras enseñándonos, animándonos. Y René Marie, gracias mi amiga por estar siempre pendiente de nosotros a través de la distancia, enseñándonos cada día. Un abrazo fraternal a todas, las amamos profundamente, un beso gigante y quédate en casa. En casa también podemos aprender virtualmente. Un abrazo, las amo muchísimo. Saludos, les envío aquí desde mi cuarentena a todos, desde su cuarentena los saludo con todo el cariño, todo el amor y este tiempo juntos se llama una visión desde la cuarentena. Realmente no quiero que sea como un devocional como en sí, sino realmente es como compartir lo que yo he visto desde mi cuarentena, y eso de pronto te haga pensar en tu cuarentena, qué puedes estar pasando, sintiendo, o algo que puedas también buscar en este tiempo que pues la mayoría de la humanidad estamos pasando algo juntos, que es la cuarentena, cada uno con las normas de sus autoridades en cada sitio, pero sí la mayoría estamos pasando una cuarentena. Y a mí la cuarentena me tomó desde el 1 de marzo en una forma particular, que cada uno lo ha vivido a su manera, pero quedé en Charlotte, donde pues menos mal viven mis papás, vive mi hermano y su familia, y
Y mientras pues se veía a qué horas volver a Colombia, pues ya vino la noticia de que Colombia se iba a cerrar sus fronteras y el papá de mi esposo estaba muy grave en Miami, así que más bien mi esposo se vino, estuvo con su papá y al fin nos pudimos ver después de un mes separados y ahora estamos juntos con mis padres en cuarentena en Carolina del Norte. Pero todo este proceso, al principio empecé a recordar muchas historias, experiencias mías relacionadas con cuarentena para contar a mis hijos. Contarles de pronto algunas cosas sabían, otras cosas no sabían. Y como esa experiencia, tomar la oportunidad de compartir con ellos más de mis propias vivencias en este momento de que estábamos todos viviendo nuestras cuarentenas y hasta el momento todavía, aunque los tres andan en Estados Unidos, cada uno está en su ciudad en cuarentena, así que no solo estamos en contacto virtualmente, pero ha sido lindo como poder decir que sí, en verdad, como que qué han sido las cuarentenas en mi vida, cómo ha sido eso relacionado con mi caminar con Dios. Llegué a escribir algunas de estas ideas, lo mandé a algunas, no, como experiencias, como a algunas amistades, y es algo interesante y no porque sea mía, sino es como mi vivencia, igual como tú tienes tu vivencia en este momento, cada uno con su particularidad, sus alegrías, sus tristezas, sus dificultades, sus retos, todo estamos viéndolo en formas diferentes, pero hay cosas que en común nos podemos compartir y a veces pues nos ayuda a poner los ojos en Dios, o por lo menos pues ha sido para mí mis cuarentenas. Y quise poner el nombre de este tiempo, una visión desde un sentir desde la cuarentena con la escritura de Salmo 139, que creo que a mí me ha dado durante los años bastante claridad, aún en muchos tiempos que he tenido que tener, obviamente no ser parte de una pandemia, pero sí mis propios cuarentenas, que pues puedo contar un poco más. Por ejemplo, en Salmo 139, en el 1 empezando, pero por ejemplo en el 7, dice: ¿a dónde podrá alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendría mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me levará sobre las alas del alba o me establecería en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Y pienso como algo que he podido vivir en mis cuarentenas es saber que Dios está ahí conmigo. Como aquí está hablando, ¿cómo nos podemos alejar de Dios? Es imposible alejarnos de Dios. Porque aún si nos toca una cuarentena solos, no hemos visto a nadie físicamente en meses. No hemos recibido un abrazo en meses, que es el caso de personas muy allegadas. Pero Dios sí está ahí. Dios sí está conmigo. Me acuerdo cuando estaba embarazada de los mellizos. Fue un embarazo de alto riesgo. Así que desde la semana, ya se me está olvidando, 20, algo así, tuve que estar en cama sin moverme, solo para ir al baño, sin movimiento.
Y en verdad le decía a Dios, ¿cómo me pones esta situación? ¿Cómo me vas a dar algo que son mellizos, un embarazo difícil, que me va a alejar de ti? Porque no voy a poder ver a nadie. Y mi vida ahora, cuando tenga 2 bebés y la otra de 2 años, 3 niños, no voy a poder estar con muchas actividades de la cual yo estaba acostumbrada en la forma de vivir mi fe y amor como misionera, como hermana en la fe. Y me acuerdo que tanto el día que aún también pensé en Romanos 8 de la lista de qué nos puede separar de Dios. Y en el versículo Romanos 8:38, pero estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de en toda creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y me acuerdo cuando tuve como un cierto paz cuando puse mellizos en la lista. Como ni mellizos me podrán separar del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Obviamente sería bastante compartir del proceso de toda esa enseñanza. Pero en ese tiempo que estuve 2 meses pues en cama, sin poder moverme, y después 2 meses que no podía ver a nadie por lo delicadez de los niños prematuros. Después otros como 2 meses que también están muy restringido el poder estar. Los médicos no me dejaban estar en grupos. Pues podía de pronto ir a un parque y ahí sí verme con alguien, con mis hijos, pero no podía ir a un lugar donde había personas, por decir una reunión de la congregación o alguna charla bíblica dentro de la casa de alguien. Y encima pues tener niños que estaban por morir en el momento del parto. Todo eso, en vez de alejarme de Dios, me acercó a Dios, porque vi que en mis momentos de más debilidad física, cuando fui a ver a mis hijos que estaban incubadores y no sentía ni fuerzas de ser mamá de esos niños, y esos niños estaban en la lucha entre vida y muerte. Pero saber en mi debilidad extremo, en todos los sentidos, no me pude alejar de Dios en ese momento, sino Dios estaba ahí, se estaba acercando, estaba cerca de mí, y pude entender a ese Dios como nunca antes, que no dependía en lo que yo hacía, sino era un Dios que Él solo quería que yo tomara un día a la vez y ver cómo salir, y que Él iba a darme las fuerzas de cada día. Muchas veces en este proceso de ellos bebés, aún le preguntaba a Dios, a veces con lágrimas, decía, ¿cómo me das niños tan enfermos, tan delicados, que cirugías y corre a médico? Los que han tenido bebés, varios bebés a la vez, saben que no puedes ni ir al baño si no tienes a alguien a tu lado. Y yo que soy muy independiente como naturaleza, todo eso me hizo ver tantas cosas. Y lo que yo comuniqué en estos escritos fue, yo he sido moldeada por cuarentenas. Esa cuarentena que tuve con mis hijos me moldeó una forma, no porque fue fácil,
como igual como puedes estar sintiendo tu cuarentena en este momento no fácil, o puede ser que algunas sí lo ven fácil, pero en alguna forma u otra tenemos dificultad. Pero fue algo que como que me hizo parar y decir de qué se trata mi vida, qué quiero ser como mujer, qué quiero ser como madre, qué quiero ser como ser humano, y me di cuenta el valor tan impresionante de ser una mamá. Y marcó mucho mi vida ese tiempo, a valorar la vida de mis hijos y el privilegio que Dios me dio de ser un instrumento de traer estos seres humanos que me necesitaban tanto a este mundo, aunque implicó ese tipo de cuarentena en muchas oportunidades. También quisiera compartir que lo que hice en mis escritos fue comparar 2 cuarentenas que tuve en México. Uno fue que me dio fiebre tifoidea. No sé si lo conocen, pero es una enfermedad muy contagiosa y además muy grave, de fiebres impresionantes. Y yo viví de México, de universitaria, de joven, de los años de tener 20 años a 25, eso fue a través como los 20, tenía 23 años por ahí, 24. Y no podía trabajar, me echaron del trabajo, quedé sin trabajo y no tenía dónde quedarme porque estaba muy grave, no me podía quedar sola, pero todo el mundo trabajaba y nadie podía encontrarme dónde estar, y al fin alguien me dio en un pequeñito apartamento que tenían con un bebé, una pareja con su bebé, me dieron una esquinita en la sala, en el piso, para acostarme, y eso fue mi sitio varias semanas. Más que nada pues fue delirando, durmiendo, pero me superé, salí adelante. La persona que mi jefe, con quien me había dejado sin trabajo, me fue a buscar a pedir que por favor volviera, que sí quería que yo trabajara con ella, y le dije muchas gracias, decidí otro camino. Ese tiempo me dio la oportunidad de pensar, no valía la pena ese trabajo, si fui a hacer otra, en vez de negocios fui hacia educación. También solo sé que me sentí cerca de Dios, aunque no podía ni hacer nada. Pero al poco tiempo me dio mononucleosis. No sé si conocen esa enfermedad. Es otra enfermedad que te da fiebre y te da mucho desaliento, mucho fatiga, y también es muy contagioso. Esa vez sí había donde quedarme, mis papás me pudieron cuidar esa vez, mi mamá. Pero algo que quise hacer esta comparación, porque aunque Dios siempre está con nosotros, Dios siempre quiere estar en nuestros momentos aún de soledad, esa vez fue como que quise endurecer mi corazón. Como que aunque Dios estaba conmigo, no quería estar con Él en una manera. Lo digo como por si algunos pueden relacionarse en alguna manera. Solo quise ver televisión, película tras película. No quería poner mis pensamientos hacia Dios, sino mis pensamientos hacia mí. En ese momento viví algo fuerte, que fue mientras estaba bastante grave. Alguien que estamos en una relación romántica, de un noviazgo, vino en ese momento a romper el noviazgo conmigo y me dijo cosas que me hirieron profundamente, me dejé sentir mucho más insegura. Sí, todo esa como mezcla de no sabía
en el sentido trabajo, hacia dónde iba mi vida, sentí mis muchos sueños como deshechos, sentí no rumbo por muchos motivos en ese momento que estaba viviendo y no fue como meditar en escrituras, aunque no pudiera leer, no fue como hablar con Dios en la mitad de la noche, siento esto, pienso esto, vea la película conmigo o algo así, sino fue como cerrar la mente, cerrar el corazón y decir estoy sola y como que quiero estar sola, algo así. Y eso me hizo ver como las cuarentenas no, para mí, no es porque es la soledad, es una, como que rescaté un poco en esta comparación que hice, fue, decidí en la de tifoidea y de ahí adelante, invitar y decir, aunque no puedo salir, pero Dios sí está conmigo y voy a ver cómo salgo de esta situación de soledad de vivir en una cuarentena. Y la vez con mononucleosis no le quise compartir a Dios lo que estaba pasando, era como endurecer de pronto un poco el corazón. No me acuerdo ni haberle hecho ni juzgamientos a Dios, ni preguntas, sino como no quiero hablar de esto contigo y con nadie y voy a mejorarme y voy a ver cómo salgo y punto. Y eso, haciendo mi reflexión, me puse a ver que ahí fue donde no estuve en lo mejor espiritualmente. Después de ese momento, como quería bajar expectativas de mi fe, de mi vida, aún en mi vida sentimental, como no siendo la que siempre había sido, sino, no importa, ya. Estuve empezando como a ser amiga de un chico cristiano y todo, pero no era lo que, como bajando mis expectativas de pronto en qué es lo que yo deseaba de un hombre espiritual. Era un buen chico, era buen cristiano, pero no sé, estaba como cuando no estás en tu mejor momento en la fe, pero tampoco tu peor momento, así como llevándola y haciendo cabeza en este recuerdo, en ese tiempo que estaba en ese como aquí ni allá y voy a ser cristiana y pues voy a vivir las cosas y no sé y vivir la vida, y fue cuando recibí la invitación de ir a Colombia a estar en el equipo misionero en un mes. Tenía un mes antes que se fuera al equipo misionero, donde se iba a empezar una congregación en Bogotá, Colombia, en el año 92. Y fue fuerte porque pues no tenía yo relación con Colombia, nunca había pensado ir en Colombia, no tenía casi conocidos de Colombia, tenía muchos amigos en México, en Guatemala donde me crié, eran como, quería ser misionera en México, Guatemala. Colombia no era parte de mis planes, ni mis sueños, ni mis deseos, ni nada, fue algo que salió de la nada. Y pensando en esto, me pensé, wow, en verdad esa invitación que salió de mi una parte y que no fue fácil porque fue como ir a donde no conocía y no tener muchos motivos en ese tiempo de ir, sino pues a las aventuras con Dios, que era mi idea de todas formas. Fui a Colombia, pero pienso como que
eso cuarentenas me prepararon y me ayudaron y ese ida a Colombia fue como un tiempo como abrir los ojos y decir, wow, necesito de Dios, ahora sí, Dios, tengo que hablarte, tengo que buscarte, tengo que ver cómo hacer, porque en una forma estaba sola en un país donde no conocía a nadie, en esa época pues de los apagones de los que pues no saben, fue un tiempo donde había una sequía en Colombia y en Bogotá hubo muchas horas del día y de noche que no había luz, así que era un tiempo de mucha oscuridad y sí, soledad, oscuridad, son como un poco los síntomas, lo que uno piensa en cuarentenas. Y, y fui siendo, Dios me siguió moldeando, me siguió aún en dificultad, aún en soledad, apartada de mis seres queridos en México, mis amistades, mi familia. Y fue un tiempo de que solo poder ver a Dios, porque no había nada más en la cual podía poner mis ojos realmente, en lo profundo de mi ser, obviamente en mis actividades, muy activa, queriendo compartir mi fe, estudiar la Biblia a otras personas, compartir uno y otro de Dios, de nuestro caminar con Jesús, pero en lo profundo, buscando esa cercanía con Dios y pues relacioné esas cosas que nunca lo había hecho, que esa ida a Colombia me ayudó a salir de ese tiempo que había hecho mal, por decir, mi cuarentena, porque no invité a Dios, aunque Él estaba conmigo, no lo estaba dejando entrar en una manera. Y de ahí adelante ha sido de querer buscar aún en mis tiempos de retos de salud personales, de mi esposo, de mis hijos, muchas situaciones que pues fui contando a mis hijos, poder decirle, aquí estoy sola, tal vez, o acompañada de mi esposo, pero viviendo en momentos extremos, sabiendo que Dios sí estaba ahí, no había como alejarlo de mi vida, de mi corazón, de mi mente, que si me sentía sola era porque yo me había alejado de Dios, no porque Él se había alejado de mí. Y ojalá pues el resto de mi vida me sigo dejando ser moldeada por cualquier cuarentena que puede llegar a haber, hasta el último respirar, porque es cuando a veces he podido escuchar más la voz de Dios a través de sus escrituras, a través de las vivencias. Siento que soy muy quien soy gracias a muchos tipos de cuarentenas que he tenido, que me ha llevado, por ejemplo, a esos desiertos como tuvo Jesús, de 40 días, que fue esos tiempos a veces de más soledad de lo común y corriente, a veces cuando nuestros oídos pueden estar más dispuestos a escuchar, pero está en nosotros escuchar. Y pues he dado como ejemplos que a veces he escuchado, a veces no. Y para terminar quisiera hablar de las cuarentenas más lindos que hay. Son las cuarentenas que hay en un bebé, por decir. Es cuando Dios nos regala ese momento a las que hemos podido
ser parte de eso, de un embarazo, aunque hay otras formas también de cuarentenas de tener hijos, pero específicamente cuando hay algún bebé dentro de un vientre es un tipo de cuarentena que le damos a un ser humano para que pueda vivir en el futuro. Nosotros decidimos tranquilizar nuestra vida, nuestro caminar, nuestro cuerpo, para darle vida a otro cuerpo, otro ser humano, para que ese ser humano después tenga más fuerzas. Y en ese Salmo 139 me encanta porque habla de ese tiempo de cuarentena que hay en un embarazo y cómo Dios está ahí. Salmo 139, 13 a 16. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en la más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu nombre. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existiera uno solo de ellos. Y quisiera terminar con esta reflexión de que si Dios en esa cuarentena que puede, lo que yo estoy llamando cuarentena, perdón si no cuadra eso para algunos, pero si en esa cuarentena un bebé está siendo formado y cuando empieza es un tamaño de un arrocito, por decir, y Dios dice, Él está ahí y ama a ese ser, ¿cuánto más nosotras, en cualquier rincón donde estemos en este planeta, este universo, aún en nuestra soledad, o sintiendo una soledad, o restricción, o miedo, ansiedad, por todas las implicaciones de una cuarentena? Si está con un bebé que está en cuarentena, yo pude ver y quiero seguir creciendo y reflexionando y en este sentir, saber, Dios está ahí, es tan bello saber que Él está viéndonos como sus obras de arte, sus obras de creación, nos ama y Él quiere estar en cada instante de nuestra vida, en esta cuarentena, y eso es lo que estoy buscando aplicar en este tiempo de mi vida, de estos ya más de 2 meses que he estado en cuarentena. Y ahí les dejo con esta reflexión y espero que les lleva a seguir enamorándonos más de ese Dios que nos ama desde todo su ser. Hasta la próxima y con todo el cariño. Chao.